Eh, Hoy quiero compartirles algo llamado fundamentos y buenas prácticas, justamente para el análisis de nanomateriales por espectroscopía de fotoelectrones por rayos X. En general, bueno, pues todos quienes analizamos pues, nanomateriales seguramente hemos sido usuarios de esta técnica. Entonces, pues justamente como dice el título, poderles compartir algunas buenas prácticas para pues, poder mejorar en ese sentido pues, el análisis de datos. La presentación básicamente está contenida en 4 aspectos generales. Hablar sobre un poco de la introducción sobre el análisis de superficies, el fundamento teórico, aspectos importantes en términos de la toma de datos, y algunas herramientas que ya existen y que podemos tener acceso, ¿sí? Para justamente poder analizar estos datos. Bueno, básicamente quiero empezar hablando sobre qué es una superficie y no es otra cosa más que, bueno, las últimas capas atómicas o más externas que tiene un material, ¿sí? Y que separa a de otra fase adyacente. Puede ser sólido, puede ser líquido. Es importante tener en cuenta que esta superficie, bueno, es la que interactúa realmente con el otro medio, con el ambiente. Por eso es importante saber pues, aspectos fundamentales como sus propiedades físico-químicas, sí, porque de alguna manera determina aspectos como la velocidad de corrosión, actividad catalítica, propiedades mecánicas, cuestiones de biocompatibilidad. Entonces, por eso es súper importante y principalmente hablando en términos de nanomateriales, pues entender esas propiedades que son fundamentales, sí, en esta área de ciencia de materiales. Así a grandes rasgos, digo, existen a lo mejor otro tipo de clasificaciones, pero a grandes rasgos podemos hablar, ¿sí? Y en términos de películas delgadas, materiales en bulto, ¿sí? Películas delgadas o películas ultradelgadas. Y en esta categoría, donde entra justamente el análisis de superficies es en películas ultradelgadas, donde a lo mejor otro tipo de técnicas de caracterización, bueno, a estas escalas menores de 10 nanómetros, pues a lo mejor no son tan sensibles, ¿sí? ¿Qué necesitamos justamente de una técnica de caracterización de análisis superficial? Bueno, básicamente que detecte pues un número de átomos específico, ¿sí? Y que pueda distinguir, ¿sí? Los átomos de la superficie con respecto a los del bulto. Eso es básicamente en términos generales. Hoy en día tenemos o existen muchas técnicas de caracterización, unas más complejas que otras, pero la que de alguna manera ha ganado pues mucha importancia o mucha fama, pues es el XPS. Y seguramente, como les digo, hemos sido usuarios y hemos de alguna manera tenido la oportunidad de poder analizar datos de XPS. ¿Cuáles son las características de esta técnica en términos de límite de detección? Bueno, pues básicamente esta técnica es sensible, al menos, ¿sí? En términos de concentración entre el 0.1 y el 1% atómico, ¿sí? Que anda por aquí en esta gráfica. A lo mejor se compara con otro tipo de técnicas, ¿sí? Y eso de alguna manera también pues da esa fama a esta técnica de espectroscopía, ¿sí? Por justamente poder detectar, ¿sí? Este tipo de concentraciones. Obviamente hay técnicas como el SIMS, ¿sí? Que nos permiten detectar concentraciones mucho más bajas del orden de partes por millón, pero pues obviamente son equipos de alguna manera mucho más caros y que no sé si en México, ahí sí para que vean, no sé si tengamos este tipo de equipos. En términos de profundidad, y es justamente lo que quiero resaltar, del por qué es una técnica de análisis superficial, pues básicamente porque aquí hay varias de las técnicas, pero principalmente el XPS anda del orden de entre los 5 y 10 nanómetros, ¿sí? De profundidad. Todos los electrones que salen de esta profundidad, ¿sí?
son los que pueden ser captados, ¿sí? por el espectrómetro del equipo de XPS. Ahora bien, ¿cuál es la tendencia? ¿Sí? Y como les dije, es una técnica que ha ganado mucha fama, ¿sí? en la ciencia de materiales y a lo mejor otro tipo de áreas de investigación. Y esta gráfica representa algo bien importante. En los 90, bueno, la mayoría de las publicaciones justamente estaban relacionadas con la parte de análisis de superficies. Pero desde el 2010 más o menos, ¿sí? Se ha visto un crecimiento exponencial en términos, ¿sí? del uso de esta técnica, que incluso, ¿sí? supera pues las áreas de expertise del análisis de superficie, o sea, de las técnicas justamente, o de los materiales justamente que necesariamente tendrían que ser analizados por técnicas de análisis superficial. Por este otro lado, sí, aunque es una técnica que ha ganado mucha fama, que todos queremos ser usuarios, pues existen grandes problemas, ¿sí? Y es de alguna manera esa falta de conciencia en términos del análisis de datos. Esta gráfica representa en promedio, ¿sí? Aspectos interesantes como algo tan sencillo, buscamos artículos, por ejemplo, de un compuesto y vamos a encontrar pues algunos análisis o ya artículos publicados con errores pues gravísimos que incluso, bueno, en las revistas pues deberían de poner ahí algo de atención, que básicamente representan el color rojo en esta gráfica. Datos a lo mejor con errores no tan graves, que sería el naranja, ¿sí? Este otro también, datos con errores a lo mejor menores, ¿sí? Y este verde, datos con análisis que no presentan así a buena vista errores, ¿no? Entonces, tan solo el rojo y el naranja, pues representan un gran porcentaje, ¿sí? De pues datos que de alguna manera presentan puntos importantes en términos de análisis de datos. Entonces, es aquí donde yo quisiera compartirles algo de información justamente para crear esa conciencia, ¿sí? Y pues tener buenas prácticas para el análisis justamente de datos de XPS, así como justamente tenemos buenas prácticas en otro tipo de técnicas, como por ejemplo difracción de rayos X, a lo mejor espectroscopía RAM, espectroscopía UV-Vis, cualquier otra técnica que a lo mejor también son muy conocidas y que pues de alguna manera sabemos cómo tratar los datos, ¿no? Bueno, dentro de los antecedentes, bueno, pues hay mucha historia, pero en términos generales, sí, podemos hacer un resumen de Hertz, sí, que fue el primero en detectar el proceso de fotoemisión. Después Albert Einstein pues publica, sí, el efecto fotoeléctrico, sí, y a partir de ahí, bueno, pues se empiezan a dar una serie de mejoras para que en los años de 1957 al 67 Siegman y sus colegas, ¿sí? desarrollan justamente el método sofisticado de XPS. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, pues consiste básicamente en hacer incidir, ¿sí? Pues energía, particularmente rayos X, a la superficie de una muestra y excitar, ¿sí? Los niveles profundos de un átomo. ¿Cuáles son esos niveles profundos? Los más cercanos al núcleo. Cuando el electrón que está en un nivel profundo absorbe la energía, ¿sí? Este sale disparado con una energía cinética descrita por la ecuación justamente del efecto fotoeléctrico. Después de este proceso, bueno, pues hay un proceso de relajación, porque se perdió un electrón, ¿sí? Y pueden ocurrir procesos Auger, que también es otro tipo de espectroscopía, o fluorescencia de rayos X. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar justamente en este proceso de fotoemisión, de absorción del fotón y la emisión del electrón hacia el vacío. Bueno,
Particularmente cuando nosotros queremos analizar una muestra, pues llevamos nuestra muestra pues, con el técnico, ¿sí? Y le decimos, bueno, pues aquí está mi muestra. ¿Y qué sucede? Básicamente cuando el equipo, o más bien cuando ponemos en contacto nuestra muestra con el equipo, que hay una alineación del nivel de Fermi de las bandas de nuestra muestra con el nivel de Fermi del analizador, ¿sí? Y bueno, pues aquí pongo esta expresión, ¿sí? Que representa pues los niveles de energía de nuestra muestra. Y básicamente, bueno, pues teníamos la energía de la fuente, que está representada aquí, la energía de enlace, ¿sí? Que está referenciada con respecto al nivel de Fermi, esta energía cinética con la que sale nuestro fotoelectrón y esta función de trabajo del semiconductor, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando entra en contacto esta muestra con el equipo? Pues pasa que estos niveles se alinean, ¿sí? O principalmente el nivel de Fermi de nuestra muestra se alinea con el nivel de Fermi del espectrómetro y ocurre un doblamiento de bandas. Y ese doblamiento de bandas pues nos da origen a que nuestra medición sea independiente de la función de trabajo del semiconductor. Bueno, aquí yo les pongo una serie de expresiones. Me las voy a saltar porque solamente es pues, álgebra, así muy sencilla. Y por eso es que básicamente cuando nosotros vamos y medimos en el equipo, pues no nos preocupamos de saber cuál es la función de trabajo de nuestra muestra, porque básicamente la función de trabajo que está descrita en la expresión del efecto fotoeléctrico es, bueno, particularmente para espectroscopía de fotoelectrones por rayos X, es la función de trabajo del espectrómetro. Y esa función de trabajo del espectrómetro, esa ya no la da el proveedor del equipo. Es una constante. Entonces, simplemente pues nos enfocamos en estas tres variables. Doctor, perdón que te ¿Sí? moleste. Hay una pregunta del doctor Salvador Gallardo. Adelante. Ajá. Gracias. Es una pregunta muy sencilla. La energía cinética que vemos ya en el histograma, en la computadora, Ajá. ¿corresponde a la de la muestra o a la que está del lado del espectrómetro? No, es la del lado de, a ver, déjame ver. Es la de la muestra, tal cual, referenciada con respecto al espectrómetro. No sé si me explico. Ok. Muchas gracias. Ok. En el caso de un átomo que tiene, bueno, en el caso de una muestra que tiene el mismo átomo, pero con diferente coordinación o con diferente número de oxidación, ¿es Ok. posible llegar a distinguir esto en el XPS o no? Sí, cómo no. Esa es una de los fuertes de la espectroscopía. Muchas gracias. Ok. Ahora, más adelante voy a abundar un poco sobre esta pregunta, que es justamente las ventajas que tiene de poder distinguir estados de oxidación, ¿sí? de un átomo. O sea, yo puedo tener a lo mejor un hierro 2+, ¿sí? Y a lo mejor en otro compuesto un hierro 3+. Entonces, claramente es posible distinguir esos estados de oxidación. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, continuamos. Algo aquí bien importante es que para que esto suceda y para que esto sea válido, pues nuestra muestra, pues obviamente debe ser conductora, ¿no? Entonces, esto no siempre sucede. O sea, nosotros llevamos algunos materiales en forma de polvo y pues a lo mejor son muy resistivos incluso, ¿no? ¿Qué es lo que se hace justamente para subsanar, entre comillas, este aspecto? Usamos cintas conductoras y sobre la cinta conductora se coloca nuestro material, ¿sí? Ahora, tenemos el detalle de que si nuestro material bajo estudio a lo mejor es un polímero que está compuesto principalmente de carbonos y lo ponemos sobre una cinta de carbono, pues obviamente no vamos a distinguir entre quién es quién, ¿no? O sea, hay que tener cuidado en ese aspecto. Hay varios tipos de cintas conductoras, incluso cinta de cobre, o incluso si somos pudientes, pues podemos utilizar
láminas de indio que funcionan muy bien y que pues sobre el indio se puede colocar el polvo, ¿no? Bueno, dentro de la espectroscopía, bueno, básicamente, como les explicaba hace un momento, nosotros excitamos los átomos, ¿sí?, de un elemento con pues, rayos X, sacamos electrones que forman pues un espectro, y ese espectro pues contiene diferentes picos. Cada uno de estos picos está relacionado a los diferentes elementos que hay en la muestra y a los niveles profundos, o como se muestra aquí, de ese elemento, ¿sale? Parte de la instrumentación, bueno, pues es el analizador de electrones, es el sistema de vacío, ¿sí? Es la fuente de rayos X, ¿sí? Y aquí hay algo bien importante que más adelante lo voy a mencionar, es que hay dos formas de analizar pues nuestras muestras, utilizando una fuente monocromática o no monocromática. La monocromática pues utiliza un espejo que justamente focaliza, ¿sí?, nuestro haz de rayos X hacia la muestra, y eso nos da una ventaja que es una mayor resolución. Bueno, en términos de características de la muestra, bueno, ¿cómo deben ser mis muestras? Por ahí alguien decía alguna vez, bueno, es que puedo llevar mi muestra, pero pues está en este estado o que contiene agua, básicamente no es posible. O sea, las muestras que debemos de llevar deben ser compatibles con el sistema de vacío, y eso significa que deben de estar totalmente secas. ¿Cuánto debo llevar? Bueno, pues normalmente para no tener problemas, entre 0.3 y 0.5 gramos, que a lo mejor ya es mucho, pero al menos sí unos 0.3 gramos si hablamos de polvos o películas, a lo mejor 0.5 por 0.5 centímetros es un buen tamaño para poder analizarlo. ¿Por qué análisis de superficies? Bueno, en esta gráfica se representa, o más bien se muestra específicamente por qué XPS es una técnica de análisis de superficies y que solamente ve los primeros 5 a 10 nanómetros. Rayos X penetran micras, básicamente, ¿sí? Sin embargo, los electrones que son excitados de los diferentes átomos, ¿sí?, solamente pueden salir de los primeros 5 a 10 nanómetros. ¿Por qué? Porque cuando un electrón sale dentro del sólido, este puede estar sometido a choques elásticos o choques inelásticos. Estos choques pueden promover que incluso cambie, o sea, si un electrón iba en la dirección del analizador, pues a lo mejor puede pasar que ese electrón choque y pierda totalmente la orientación, y que incluso salga pues por otro lado en donde pues, ni tan siquiera hay nada, ¿verdad? O que incluso se pierda dentro del sólido porque pues, perdió mucha energía. Entonces, los electrones justamente que salen son de los 5 a 10 nanómetros. Ahora, aún no me queda claro por qué justamente los electrones pues, solamente salen de esa profundidad. Bueno, hay una gráfica, ¿sí?, o hay un término que se llama camino libre medio inelástico. Y el camino libre medio inelástico es un parámetro que me dice la distancia, ¿sí?, promedio entre colisiones inelásticas sucesivas que un electrón recorre dentro del sólido. Y esa distancia vamos a ver más adelante que anda en promedio de los 2 a 2.5 nanómetros, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones por las cuales XPS justamente es superficial. Otra cosa, bueno, es que la señal de fotoemisión, ¿sí?, así como otro tipo de técnicas, está íntimamente relacionada con la ley de Beer-Lambert, ¿sí? Eso quiere decir que la señal decae exponencialmente. La profundidad de análisis varía con la energía cinética o con el ángulo de los fotoelectrones, bueno, con el ángulo de la muestra respecto al analizador, ¿sí? Por ejemplo, este aspecto lo podemos tener en algún tipo de ciclotrones donde podemos variar la energía de la fuente y obviamente pues varía la energía cinética con la que sale nuestro fotoelectrón. Y en este otro es una variante del XPS, vamos a llamarle así, que normalmente conocemos, donde se varía el ángulo de la muestra con respecto al analizador. Bueno, para ángulos de detección cercanos a 90, ¿sí?, o sea que el electrón sale en la dirección del analizador,
Dice aquí que la señal que nosotros captamos es aproximadamente el 95% y que proviene de este 3 lambda. ¿De dónde viene este 3 lambda? Bueno, pues básicamente, ahorita más adelante en una gráfica les voy a mostrar, ¿sí? Este lambda no es otra cosa más que el camino libre medio inelástico. Entonces, como les dije hace un ratito, lambda, ¿sí? Anda del orden de los 2.5 nanómetros o incluso 3, ¿sí? Y si lo multiplicamos justamente por 3, más o menos nos da ese orden de profundidad. Dice aquí, bueno, aquí como algo interesante, entre más profundidad, pues menos intensidad, y justamente obedece a este asunto. Bueno, el Inelastic Mean Free Path, como les dije hace un ratito, es la distancia promedio que viaja un electrón entre colisiones inelásticas sucesivas. Para una energía de la fuente de 1486.7 electronvolts, ¿sí? Que sería más o menos en esta gráfica de energía contra el Inelastic Mean Free Path, andaría por aquí, y si nosotros vemos para diferentes materiales, pues justamente anda del orden de ese valor, ¿sí? Eso significa que nuestra ventana de análisis justamente pues es esta región blanca, ¿sí? Y el máximo camino libre medio que nosotros podemos tener es más o menos de este orden, ¿vale? Ahora bien, en esta otra gráfica pues tenemos representados ya diferentes materiales, que es pues, la curva universal, ¿sí? De algunos de los elementos respecto al camino libre medio y la energía cinética. Entonces, esta es la principal razón por la cual, les vuelvo a repetir, XPS es una técnica de análisis superficial. Si la intensidad depende justamente en términos de, o es dependiente de la ley de Beer-Lambert, ¿sí? Nosotros la podemos expresar de esta forma, incluso en términos del ángulo de fotoemisión, pero si el ángulo de fotoemisión es 90 grados, bueno, pues sería esta expresión, ¿sí? Y como les dije hace un ratito, me voy a brincar a esta otra gráfica, ¿sí? Lambda es el camino libre medio, ¿sí? Y si nosotros ponemos aquí 90, pues nos da esta expresión, y si sustituimos este valor de D por lambda, ¿sí? Vemos que la señal de fotoemisión, o la fracción de la señal de fotoemisión, decae como 1 sobre E, ¿sí? Entonces dice que para un lambda de profundidad tenemos que, o detectamos el 63%. Para 2 lambda de profundidad, vemos que el 86% es de la intensidad total. Y para 3 lambda, el 95%. O sea que la máxima profundidad que nosotros podemos detectar en XPS justamente es del orden de 3 lambda, que equivale, si me voy a regresar, ¿sí? Si nosotros sabemos que para un material su camino libre medio es del orden de los, vamos a ponerle 3, pues justamente anda del orden de los 10 nanómetros. Esa es la principal razón por la cual, ¿sí? XPS es sensible a los primeros 10 nanómetros. Ok, dentro de la notación, bueno, pues vamos a hacer uso de los números cuánticos, NL, bueno, el momento angular, que es el acoplamiento spin-órbita. N representa el nivel de donde salió, o sea, el número cuántico principal. L, pues la forma del orbital, ¿sí? Y J va a representar el acoplamiento spin-órbita, que principalmente lo vamos a observar, ¿sí? En orbitales P en adelante. En este caso, bueno, en espectroscopía de XPS, a un orbital S, o un pico que nosotros tenemos, o un espectro de un orbital S, pues lo vamos a llamar singlete, y a un orbital o a un espectro que viene de un orbital P o D o F, pues le vamos a llamar doblete, como dice aquí, ¿sí? Y bueno, esa es una de las razones por las cuales en los P, D y F, pues vemos ese doblamiento o desdoblamiento, ¿sí? Del nivel, y ese nivel pues se va a desdoblar en 2 subpicos, o en 2 picos característicos, que van a depender justamente de que si es P, D y F. Si es P, pues vamos a ver picos principales 3 medios y 1 medio, justamente por esta expresión, ¿sí? D, 5 medios y 3 medios, y F, 7 medios y 5 medios. ¿Sale? Bueno.
Y la relación de aspecto entre cada uno de estos orbitales para los dobletes, pues justamente viene en términos de cuántos electrones caben, ¿sí?, en un orbital P, D y F, y cuántos podemos acomodar en el 3 medios y en el medio. Por ejemplo, en el 3 medios, bueno, en el orbital P son 6, básicamente en el orbital 3 medios caben 4 y en el orbital 1 medio pues, caben 2. Entonces la razón es 1 a 2, ¿no? En el orbital D son 10 y pues acomodamos 6 y 4 y nos da, pues, si no mal recuerdo, 0.66. Y en el F, si no mal recuerdo, 0.75, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos datos de XPS, pues debemos de respetar justamente esta relación. Y déjenme decirles que me ha tocado ver artículos ya publicados en muy buenas revistas donde hacen caso omiso, ¿sí?, a este tipo de información que es fundamental, o sea, es fundamental para poder pues hacer un buen ajuste, ¿no? Ok. Por ejemplo, como les decía hace un ratito, este es un singlete, o sea, es el oxígeno 1S, o sea, pertenece al orbital S, es un singlete, y este es es el silicio 2P, ¿sí? Este es un doblete, y justamente en el silicio, pongo el silicio porque es un ejemplo muy claro donde se puede ver si ese doblamiento o ese desdoblamiento de los orbitales en dos, bueno, aquí hay un error, aquí debe ser un medio, ¿sí? Aquí tenemos la componente 3 medios y aquí la componente 1 medio. Les recuerdo que hay un error, ¿vale? Bueno, dentro de la estructura primaria, XPS se puede entender en 3 procesos, ¿sí? Absorción, emisión y transporte de los fotoelectrones a través del sólido, ¿sí? Y bueno, dentro de la estructura, bueno, pues vamos a poder ver principalmente que se forma en un espectro algo que llamamos background o fondo, ¿sí?, que es algo muy característico y que podemos ver también en los espectros de baja resolución, en el survey, o en los de alta resolución, ¿sí? Picos de XPS, que son aquellos que vienen pues, justamente de los elementos de interés, y los picos Auger, que como les mencioné anteriormente, cuando sucede este proceso de fotoemisión, y el electrón sale del átomo, bueno, pues hay un proceso de relajación y en ese proceso de relajación, bueno, pues también se pueden emitir luz, fluorescencia o otro electrón que es un electrón Auger, ¿sí? Y también los podemos, pues justamente ver en los espectros de XPS. Ok. Bueno. Dentro del espectro de inspección, bueno, este espectro básicamente nos sirve así de forma muy general, ¿sí?, para saber qué picos, o más bien, qué elementos están presentes en mi muestra. ¿Sí? Eso es básicamente para lo que me sirve, ¿sí?, este espectro de, vamos a llamarle de baja resolución, aunque no está de baja resolución, pero bueno. Cada uno de los picos, como les decía, corresponde a los elementos presentes en la muestra y a los diferentes niveles profundos de ese átomo que son susceptibles a pues, a excitarse, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo veríamos un espectro de inspección comparado con un espectro de alta resolución? Y ahorita les voy a explicar a qué me refiero con un espectro de alta resolución. Cuando nosotros tomamos un espectro survey, normalmente lo tomamos a una energía de paso, que le llamamos el pass energy, de 50 electronvolts. O sea que todos los electrones, ¿sí?, que lleven a esa energía, pues los vamos a frenar a esa energía y van a pasar al analizador. Entonces, eso me da pues un espectro como este. Si nos damos cuenta, pues la resolución o la forma del espectro pues, no es tan buena, ¿sí? Y básicamente hay una razón. La razón de que utilicemos altas energías de paso es tener muchas cuentas, ¿sí?, para poder tener los picos así de altos y poder saber los elementos presentes en la muestra. Cuando nosotros bajamos la energía de paso, nosotros estamos sacrificando, ¿sí?, el número de cuentas, pero mejoramos la resolución del espectro. ¿Sí? Entonces,
cada uno tiene su función. El Spectrum Survey es justamente para saber, ¿sí?, qué elementos o qué picos, bueno, qué elementos tengo presentes en mi muestra. Y el espectro de alta resolución, bueno, pues justamente poder identificar, ¿sí?, esos estados de oxidación que tiene ese elemento en un ambiente químico. Bueno, consideraciones importantes a medir. Bueno, antes de medir, perdón. Ha pasado que, bueno, yo como usuario digo, bueno, quiero hacer XPS porque pues quiero saber a lo mejor qué elementos tengo en mi muestra, ¿no? Pues es la respuesta típica, ¿no? Y bueno, vamos con el técnico y le decimos, oye, pues quiero medir mi muestra y pues tiene silicio y tiene oxígeno, ¿no? Y el técnico les va a decir, bueno, ¿qué te interesa? O sea, ¿qué quieres ver, no? Pues silicio y oxígeno. No, pero ¿qué nivel profundo? ¿Hay algo en particular que te interese? Pues a lo mejor, pues quiero ver que realmente se incorporó a la matriz de no sé qué, ¿no? Entonces, para eso, bueno, yo les comparto algo de información. Por ejemplo, hay que saber, inicialmente, para el survey, normalmente se mide entre 0 y 1200, porque queremos hacer un escaneo general, ¿sí?, de los elementos presentes en la muestra. Este barrido, o más bien el número de barridos para un survey, anda de 1 a 3, no más, ¿sí? Puede ser más, pero pues ya no mejora mucho el espectro survey. La energía del paso normalmente es a 50 electronvolts, el paso de energía 0.5 y el tiempo de integración, o sea, el tiempo que está tomando datos, 0.1 electronvolts. Les vuelvo a repetir, son parámetros generales, se pueden mejorar, pero para un espectro survey son más que suficientes. Para un espectro de alta resolución, pues es importante saber qué nivel profundo te interesa, ¿no? Porque de ahí partimos. Y para saber qué nivel profundo es de nuestro interés, bueno, hay algo que se le llama cross-section, que más adelante les voy a explicar, o sección eficaz, que no es otra cosa más que la probabilidad con la cual nosotros podemos excitar un electrón con la fuente que estamos utilizando, que en este caso es rayos X de una energía fija de 1466.7 electronvolts. Un paso de energía puede variar también. Puede ser de 10, de 15, incluso de 20, recordando que entre más pequeño tenemos mejor resolución, pero perdemos cuentas, y entre más grande tenemos más cuentas, pero perdemos resolución. Entonces, aquí hay que saber equilibrar este asunto, porque si tenemos, por ejemplo, un elemento en baja concentración y le ponemos a lo mejor una energía de paso pequeñita, pues a lo mejor nos va a dar ahí mucho ruido, ¿no? En vez de pues, justamente mejorar el espectro. Entonces hay que tener cuidado. Ahora bien, el técnico normalmente pues va a decir, pues yo mido todas igual, ¿no? Y así a lo mejor sucede. Si nosotros somos capaces justamente de poderle proveer esta información al técnico, pues no nos vamos a llevar la sorpresa de que pues tengo puro ruido en mi espectro de XPS, ¿no? La energía de paso, bueno, esa también es súper importante porque otra vez va a depender de la concentración del elemento que queremos analizar. Si está en una baja concentración, vamos a llamarle 2% atómico, o sea, poquito, o 3, y le ponemos una energía de paso de 0.05, lo que vamos a tener es puro ruido. O sea, muchos puntos y puro ruido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nuestro elemento está en baja concentración? Pues justamente aumentarle un poquito el paso, ¿sí? Y darle muchos scans para mejorar la resolución o la forma del espectro. Entonces, otra vez, es un equilibrio entre los parámetros de medición. Les vuelvo a repetir, si ustedes como usuarios van y le dicen al técnico, quiero medir este material y tengo estos elementos, él le va a poner los que él considere, porque no va a saber justamente que a lo mejor mi nitrógeno, mi óxido de zinc está en baja concentración. Y pues a lo mejor le va a dar 5 scans, como en el óxido de zinc, pero pues la diferencia del óxido de zinc es que pues, el óxido de zinc representa, ¿sí?, la mayor parte
de los elementos en mi compuesto y el nitrógeno pues está en muy baja concentración. Entonces hay que tener, les vuelvo a repetir, un equilibrio entre estos dos parámetros principalmente. Y el tiempo de integración, que también ayuda justamente a tener una buena estadística de los datos. Aquí les muestro una imagen, ¿sí? Del espectro de silicio 2P. Bueno, dos imágenes, una comparativa del espectro de silicio 2P en alta resolución y baja resolución, o sea, 50 electronvolts y entre 10 o 20, digo, aquí le puse 10 o 20 porque lo tomé en internet, pero en principio, para obtener ese tipo de espectros con esta resolución, pues andan de ese orden. Como les decía hace un ratito, alta energía de paso, o sea, el pass energy, mayor número de cuentas, pero menor resolución, como lo vemos aquí, no se logra distinguir o no se logra separar el doblete, en este caso, del silicio 2P, ¿sí? Y baja energía de paso, menor número de cuentas, pero mayor resolución. Dentro de la instrumentación hay dos tipos, como les decía, una fuente no monocromática donde la fuente tal cual va directo hacia la superficie de la muestra y bueno, excita los electrones que van hacia el analizador. O la fuente monocromática que es que los rayos X sí son dirigidos a un espejo, ¿sí? Y ese espejo mejora la resolución, ¿sí? Para que nosotros podamos tener espectros con un ancho, un FWH, o sea, un ancho medio, ¿sí? Más pequeños. ¿Cómo lo vemos aquí? Bueno, en este gráfico, fíjense, si nosotros usamos una fuente no monocromática, el ancho del pico es mayor, ¿sí? Y incluso tenemos algunos picos, vamos a llamarle así, no deseados. Cuando usamos fuentes monocromáticas, eliminamos esos picos no deseados y mejoramos justamente la resolución energética. ¿Cuánto? Así, a valores así muy generales, una fuente no monocromática, su ancho medio, ¿sí? Anda del orden de los 0.81 electronvolts de la no monocromática, o sea que esa es la máxima resolución que nosotros podemos tener, ¿sí? O sea que podemos de alguna manera resolver. Y para una fuente monocromática, de lo que yo he visto, anda del 0.3, 0.5 electronvolts, ¿sí? O sea que por debajo de ese valor, en principio no podríamos separar componentes porque no está dentro de la resolución. Entonces, cuando vemos análisis con componentes casi traslapadas, pues ahí es donde decimos que pues justamente desde ahí pues el análisis a lo mejor es incorrecto. Aquí está lo que les decía. Este valor se me hace muy idealizado, a lo mejor para muestras muy específicas de proveedor, pero ya en los equipos reales, la resolución para una fuente monocromática, a lo que yo he visto y a lo que he tenido la experiencia, anda del orden de los 0.3, 0.5 electronvolts. ¿Qué afecta la forma del pico? Bueno, pues así como en otro tipo de técnicas, por ejemplo, en difracción, ¿sí? En difracción está la parte instrumental y la parte intrínseca de nuestro material. Aquí también en XPS tenemos la parte instrumental y la parte de nuestro material. Dentro de la parte del material, pues justamente es el ancho intrínseco debido al proceso de fotoemisión. O sea, el hecho de que el fotón sea absorbido, ¿sí? Por un electrón y que ese electrón salga, ¿sí? Hacia el nivel de vacío. Pero antes de salir justamente, el hueco que quedó es llenado por un electrón de un nivel superior. Ese es ese proceso secundario, vamos a llamarlo así, lo ve el electrón que está saliendo y ese es el ancho intrínseco debido al proceso de fotoemisión. Otro es el ancho debido al analizador de electrones. Pues, obviamente el equipo tiene una resolución instrumental. Y el ancho de línea natural de la fuente de rayos X, que no es otra cosa más que esto que les acabo de explicar. Para una fuente de rayos X monocromática como esta, 0.3, 0.5, para una fuente no monocromática, 0.8, 0.1, digo, 1 electronvolts, ¿sale? Y bueno, la resolución final, bueno, pues está dada por esta expresión.
¿Qué nivel profundo debo medir? Bueno, pues ya les dije hace un ratito, va a depender de la sección eficaz, y la sección eficaz es un parámetro que nos permite saber cuál es el nivel profundo que debo medir, ¿sí? Para una energía de la fuente de 1486.7 electrovolts. Porque si vamos a un ciclotrón, pues ya no va a ser la misma. Acuérdense que sigma depende de la energía de la fuente, o sea, es dependiente de H0. Entonces, para una energía de la fuente, vamos a llamarla de casa, de 1486.7 electrovolts, en el caso del silicio, pues el más probable es el silicio 2P. O sea, este orbital P tiene una probabilidad mayor de ser excitado por la fuente de rayos X. Y este otro, bueno, pues también, pero pues a lo mejor aparece, si lo vemos en el Spectrum Survey, en una menor intensidad. A ver si más adelante me regreso al Spectrum Survey y ahí les voy a mostrar cómo la intensidad del pico en el Spectrum Survey, por ejemplo, del oxígeno o de algún otro elemento, va a ser mayor con respecto de un nivel a otro. Bueno, información que podemos obtener del XPS, bueno, pues primeramente del Spectrum Survey, algo natural son los elementos presentes en la muestra. Y segundo, que ya requiere un poco más de análisis, que es aquí donde viene el problema a veces, son los estados de oxidación. Si queremos ser un poco todavía más meticulosos, literalmente meticulosos, nos vamos a un análisis cuantitativo, ¿sí? Donde pues utilizamos a lo mejor ya otro tipo de herramientas o modos en los cuales podemos nosotros medir en XPS, que no es otra cosa más que el XPS con resolución angular, y donde podemos justamente hacer análisis de composición, de espesor, ¿sí? O a lo mejor crear un perfil de distribución de los elementos. Esto, ya literalmente, les vuelvo a repetir, esto ya es un análisis muy meticuloso, ¿sí? Donde poca gente, de alguna manera, se mete a esto porque es complejo y aparte, pues para hacerlo también hay que tener caracterizado el equipo. Análisis cuantitativo, como les dije, pues veo qué elementos tengo en mi muestra, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo una muestra que es mía, carbono, nitro de titanio, es un MOS, oxoaluminio y, bueno, el sustrato, y bueno, pues aquí tengo todos los elementos y incluso los niveles profundos que hay, ¿sale? Aprovechando esta gráfica, bueno, por ejemplo, en el oxígeno, el más probable, o sea, el que tiene una sección eficaz más grande es el oxígeno 1S, ¿sí? Entonces, ese va a ser el pico con mayor intensidad que yo voy a ver. Entonces, a mí me conviene, cuando haga espectro de alta resolución, pues justamente hacerle al más probable. Análisis cualitativo en términos de estados de oxidación. Como les dije hace un ratito, y aprovecho esta muestra de óxido de silicio que pues, nos sirve muy bien, yo puedo distinguir, por ejemplo, los diferentes estados de oxidación en los que está el silicio, ¿sí? Ya sea en el sustrato, por ejemplo, esta muestra, bueno, este espectro es de una muestra de óxido de silicio sobre un sustrato de silicio, ¿vale? La película, o más bien la capa de óxido de silicio, pensemos que anda de los 3, 4 nanómetros y pues obviamente el sustrato es infinito. Entonces, para ese sistema, sin problema yo puedo ver el sustrato que aquí está, ¿sí? Son estas dos componentes que si es un sustrato, bueno, pues tenemos literalmente átomos de silicio, 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 ¿sale? En un ambiente diferente, como es un óxido de silicio o un subóxido, bueno, pues podemos ver los diferentes estados de oxidación, 1 más, 2 más, 3 más o 4 más, ¿vale? Sin ningún problema, particularmente en el silicio. A lo mejor para otro tipo de elementos, pues a lo mejor ahí el asunto se complica porque a lo mejor no es tan fácil poderlos distinguir, ¿vale? Por ejemplo, también podemos diferenciar los ambientes químicos. Por ejemplo, este es titanio y óxido de titanio y vemos que está desplazado, ¿sí? Y que incluso la forma del espectro es totalmente diferente a la del nitro de titanio y que incluso aquí podemos ver otro tipo de picos que son picos satélite relacionados también al proceso de fotoemisión, o sea, el estado final del proceso de fotoemisión.
Por ejemplo, en el cobre, también fíjense aquí, podemos distinguir claramente entre cobre metálico, este óxido de cobre, ¿sí? 1 más, o este cobre, óxido de cobre con esta oxidación 2 más, donde claramente podemos ver algo característico del estado de oxidación 2 más, que es este satélite. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis de estados de oxidación, pues justamente cuando revisamos la información y queremos saber en qué estado de oxidación está nuestro elemento, ¿sí? Pues justamente tenemos que ver o tener en cuenta aspectos que ya en algunos elementos ya hay literatura y que justamente nos permiten dar fe de que efectivamente tenemos cobre 2 más o cobre 1 más en este caso, ¿no? Otra vez, diferentes ambientes químicos. Obviamente nuestro espectro, en este caso es nitrógeno 1S o el nitrógeno, en diferentes estados de oxidación, pues lo vamos a ver desplazado. ¿Vale? Otra cosa importante para muestras no conductoras es que, bueno, pues como no son conductoras, hay un efecto de carga superficial. Como estamos sacando justamente electrones, pues nuestra muestra se empieza a cargar, ¿sí? Y para eso, bueno, pues utilizamos una fuente, sí, que nos ayuda de alguna manera a revertir justamente ese efecto de carga. Aquí lo interesante es que a lo mejor el técnico dice, bueno, pues yo le voy a fijar un cierto valor para que me lleve el pico, vamos a llamarle así, tomado como referencia, el pico de carbono a 285, que es lo normal. Y ya en ese valor de la fuente, pues yo fijo el resto de mis elementos. No es cierto, porque conforme se sigue irradiando, ¿sí? A lo mejor mi muestra se empieza a desplazar, en los otros elementos se empieza a desplazar un poco más, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado aquí en la forma en la cual nosotros justamente corregimos ese desplazamiento. Ahora bien, en términos de análisis cualitativo, bueno, pues ya hay muchas bases de datos. Entre ellas yo les presento aquí una que es la surface.com, donde podemos entrar y por elemento buscar. Incluso ya pues, nos da ahí algunas formas de los espectros. No nos da, fíjense bien, las componentes químicas, nos da la forma o el espectro como tal. Entonces, eso es algo que quisiera aquí resaltar, porque más adelante pues, les voy a mostrar otra base de datos que está en proceso y que justamente es parte de lo que se está desarrollando como una contribución a este campo. Esta otra base que ya es muy viejita, que es de la NIST, pero es funcional, que igual por elemento, ¿sí? Nos permite pues saber más o menos a qué energía de enlace se forma un compuesto, ¿vale? Ya hay libros, ¿sí? Los handbook, que también son muy buenos para saber, primero, pues a lo mejor si no sabemos qué cross-section tiene cada elemento, bueno, pues ya aquí con mi handbook yo voy y veo pues, cuál es el que está medido, ¿no? Y en función de eso voy y le digo al técnico, ¿sabes qué? Pues quiero que es el que dice el handbook, ¿sale? Ok. Hay otras bases de datos como esta de XPS Library, incluso ya también tiene algún software, ¿sí? Y esta otra base de datos que les vuelvo a repetir, esta particularmente es desarrollada por un profesor, ¿sí? El doctor Alberto Herrera, del CIMSTAB Querétaro, y tiene justamente la intención, ¿sí? De alguna manera complementar, ¿sí? Esa falta de información, ¿sí? En términos del área de espectroscopía de rayos X. Básicamente, como les decía, cuando nosotros buscamos información sobre un elemento o un compuesto, pues lo único que encontramos pues, es el espectro como tal, incluso a veces sin ajustar. O si está ajustado, pues está, pues incluso ahí vemos algunos detalles importantes, como les mencionaba al inicio de la presentación. Entonces, aquí lo interesante de esta página, y los invito a que la visiten, es que justamente hay un foro de discusión donde ustedes, si tienen datos de XPS, los puedan, con toda la confianza del mundo, subir y preguntar si está bien hecho el ajuste, qué consideraciones debería tomar. Aquí hay un apartado de comunidad, y lo más interesante es
que hay una base de datos justamente. Entonces, esa base de datos, en principio, estamos tratando de actualizarla, no solamente con los espectros, sino con información de compuestos particulares con sus ajustes. Ok. Aquí pasó. Ahí está. Por ejemplo, bueno, este es un post que a mí me tocó subir, sí, del galio 3D, que justamente tiene que ver con una muestra de arsenuro de galio indio, sí, que justamente se hizo ahí en el CIMBESTAB con el doctor Máximo, donde pues podemos justamente distinguir, sí, en esta región de galio 3D, o más bien se traslapan el indio 4D y el galio 3D en sus diferentes componentes. Entonces, quien quiera buscar información, por ejemplo, del galio 3D, bueno, pues viene aquí a la base de datos y pues ya puede visualizar o darse una idea de cómo poder ajustar su espectro de fotoemisión. Bueno, formas de línea de los espectros de XPS. Bueno, algo interesante que hay que saber también es justamente que no todos los picos son simétricos, sino que los picos tienen asimetría, ¿sí? Y que esta asimetría a veces se confunde con una componente adicional. Cuando un pico presenta asimetría, bueno, se ha visto normalmente que son los metales de transición justamente por ¿cómo llamarlo? Porque no tienen llenos sus orbitales T y F, tal cual. Esa, esa configuración incompleta da origen justamente a que nuestros picos de XPS tengan un comportamiento asimétrico y que en la mayoría de los casos, ¿sí? Pues a veces en vez de ser una componente, le ponen dos componentes y pues por ahí se ajusta la interpretación y pues empiezan a decir, ah, pues tengo hierro 2 más y hierro 3 más, ¿sí? Cuando pues el origen natural, ¿sí? de este espectro es tener una simetría que solamente está relacionada a un estado de oxidación. Dentro de los fondos característicos, bueno, pues podemos tener diferentes fondos, ¿sí? Y hay que tratarlos como tal. Y aquí es donde yo quisiera ya, casi ya para terminar, donde yo quisiera hacer énfasis justamente en cómo poder analizar datos, ¿sí? Iniciamos justamente, vamos a suponer que utilizamos un software cualquiera. ¿Qué aspectos debo tomar para iniciar a ajustar un espectro de XPS? Lo importante es que mi espectro tenga suficiente, vamos a llamarle así, background o colas alrededor del pico principal. Si yo tengo un espectro cortado, por la razón que sea, ¿sí? A lo mejor el área bajo la curva va a estar sub o sobreestimada, ¿sí? Entonces, yo necesito cuando vaya con el técnico y le diga, oye, quiero medir este nivel profundo, pues necesito justamente darle o decirle de qué intervalo a qué intervalo lo va a medir, ¿sí? Para tener o para asegurar justamente que haya suficiente background. Segundo, normalmente en la forma en la cual se ajusta un espectro XPS es trazar una línea, ¿sí? O sea, fijar dos puntos de referencia y se traza una línea recta. Se sustrae el background y se empiezan a añadir picos a diestra y siniestra. Básicamente eso que se hace es erróneo porque el hecho de remover el background es quitarle el sentido físico al espectro. Poder reproducir la forma del background, ¿sí? Da como resultado, pues, picos con sentido físico, ¿sí? Si yo le quito o remuevo el background, estoy quitando toda esa interpretación física, porque o sea, el background es una consecuencia de cómo el electrón viajó a través del sólido, tal cual. ¿Vale? Entonces, cuando yo intento reproducir, ¿sí? el background de manera natural, se van a empezar a ajustar las componentes
que se requieren para poder ajustar todo el espectro. Si yo corto o remuevo el background, voy a empezar a añadir componentes que de alguna manera estrictamente no tienen ese sentido físico. ¿Vale? Entonces, uno justamente de las formas de poder superar este asunto, pues es no considerar si remover el background o la forma tradicional de trazar 2 puntos o fijar 2 puntos y trazar el background, sino que el background también sea una variable de ajuste, ¿sí? Bueno, hay diferentes tipos de background, ¿sí? El único que tiene sentido físico es el Shirley, aunque no todavía no se sabe el origen, ¿sí? Estos polinomio exponencial, bueno, pues ya son para poder ajustar el espectro, pero básicamente no tienen sentido físico. Tipos de curva, ya les dije, normalmente en un espectro de XPS va a ser una convolución de una gaussiana y una lorentziana, o sea que vamos a utilizar picos Voigt, ¿vale? A lo mejor en otro tipo de picos, como picos de pérdida de energía que son muy anchos, lo que se usa es una gaussiana, ¿vale? O picos con asimetría, por ahí una propuesta de usar un perfil que se llama Donier-Sonje por el autor, ¿sí? Nada más que pues, hasta aquí su función, sí, justamente tiene ahí algunos problemas y para eso, bueno, justamente el doctor Alberto Herrera propone una forma integrable de poder utilizar esa forma de línea que le llama doble lorentziana. El arte de ajustar un espectro, como les decía, pues es una chamba, o sea, es de curiosidad, ¿sí? Y pues la gente piensa que solamente es agregarle picos y picos y picos y pues ahí quedó, ¿no? Les vuelvo a repetir, la idea no es agregar picos, sino la idea justamente es ajustar, ¿sí? La forma del espectro, o sea, el background. Si yo ajusto el background, de manera natural, los picos que constituyen el espectro van a salir, ¿sale? Entonces, cosas como esta en revistas, o sea, bien, híjole, o sea, da como tristeza ver cómo es que los revisores, incluso las mismas editoriales, pues dejan pasar este tipo de asunto, ¿no? En este tipo de espectro, bueno, en este ejemplo, el cuate omitió lo que les decía, respetar, sí, la relación, sí, spin-órbita, o sea que este pico y este pico, creo que este es un azufre, no hay esa relación entre la separación spin-órbita, ¿sale? En bueno, ya se hace la corrección y obviamente pues se ve, los dos se ven bien, si se dan cuenta, o sea, la línea verde que es la total pasa por los picos, bueno, hasta este punto pues diría, bueno, está bien, ¿no? Pero quien sabe de la técnica pues va a saber que el área no es la mitad de esta, ¿no? Entonces, o que incluso el ancho de los picos varía mucho, eso también puede pasar. Hay picos a veces que, bueno, hay espectros con picos muy anchos y unos muy angostos. Entonces, eso en principio no debería pasar porque están dentro del mismo espectro y en principio deberían compartir anchos similares, más no iguales. Cosas como estas, por ejemplo, en este espectro, bueno, en este artículo, bueno, se muestra un espectro de XPS del IR2P, muy bonito, por cierto, porque está completo. Muchos lo cortan, o sea, lo toman cortado, solamente la mitad, pero aquí en este espectro pues, lo tomaron completo. El error fue que pues, solamente ajustan la mitad, ¿no? Entonces, y que incluso, como les decía, fijan 2 extremos, trazan una línea y pues, se olvidan del background totalmente, ¿vale? O cosas como esta que se ve hasta cierto punto mejor, pero no están reproduciendo el background. La tendencia del background, si nosotros pudiéramos tener acceso a los datos, seguramente es en este sentido, o sea, aplanarse, no a seguir hacia arriba. Igual aquí, seguramente es aplanarse. De hecho, aquí lo vemos. ¿Vale? Espectros como estos también, donde el ajuste ni tan siquiera pasa por los datos experimentales, ¿sí? O que incluso ajustan una parte sabiendo que se les traslapa el espectro, ¿no? Con otro, pues con otro nivel profundo.
Aquí cuando se traslapa el espectro o está muy cerca con, o sea, dos niveles profundos de diferentes elementos, lo ideal es ajustarlos completos para que justamente el área bajo la curva, ¿sí?, no se subestime o sobreestime. Bueno, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta para ajustar un espectro? Bueno, dice aquí, para identificar las diferentes componentes químicas que corresponden a los diferentes enlaces químicos y estados de oxidación, para realizar cálculos semi-cuantitativos o cuantitativos que permitan estimar el porcentaje atómico o incluso la composición, y en general correlacionar los resultados de XPS con el resto de los análisis del material. O sea, ¿qué quiere decir? Que XPS no es pues tal cual la verdad, sino que es una técnica como todas las técnicas complementarias que me permite específicamente complementar la discusión en un documento científico. ¿Qué herramientas hay a la fecha? Bueno, pues hay muchas, XPS, PEEK, yo he visto algunos que usan Origin, esta que les mostraba de la base de datos, y otro que otra vez es desarrollado por el doctor Alberto Herrera, que es el Analyzer, y que bueno, me gustaría compartirles algunas de las ventajas que tiene este software, que es básicamente, primero, es muy amigable en términos del usuario que no conoce mucho de la técnica, ¿sí? Justamente aquí tienen esta ventanita los diferentes apartados, ¿sí? Como les decía, los anchos que nosotros podemos visualizar para cada una de las diferentes componentes químicas, las formas de los picos, ya sea Voigt, gaussianas, lorentzianas o todos los que les mencioné hace un ratito, los diferentes tipos de background, ¿sí? Este apartado es, como les decía, considerando el fondo como una variable más de ajuste. Y este apartado, como tradicionalmente se hace, que es fijar dos puntos, ¿sí? Y empezar a extraer bueno, ajustar el espectro. Bueno, aquí hay algunas de las ventajas. Esto igual, por cuestión de tiempo, ya me voy a ir más rápido. Lo pueden visualizar en la página, ¿sí? Del software, del Analyzer, ¿sí? Déjenme, me voy un poquito. Y ya para terminar, parte de lo que se está haciendo es justamente crear esa conciencia en poder justamente mostrar buenos análisis en términos de interpretación, ¿sí? Y de ajuste. Si yo tengo un buen ajuste, ¿sí?, voy a poder interpretar mis datos de XPS de forma adecuada, ¿sí? Si yo tengo un ajuste, pues de alguna manera no tan bueno, ¿sí?, pero porque me conviene, a lo mejor me invento una historia, pues, seguramente la persona que lea el artículo y que sabe de la técnica, pues seguramente se va a dar cuenta que lo que se menciona ahí a lo mejor no es del todo cierto. Dentro de lo que se está haciendo en el grupo de trabajo, pues es justamente dar, ¿sí?, información sobre los elementos de transición, ¿sí?, los metales de transición, y cómo poderlos ajustar o cuáles características deberíamos de tomar para poderlos ajustar, ¿sale? Y pues muchas gracias por su atención, por la invitación, y quedo a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, Oscar. ¿Qué tal, doctor Máximo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. Tengo aquí la mano levantada de Joaquín. Adelante, Claro. Joaquín. Hola, Oscar. Hola, doctor ¿Qué tal, Máximo, ¿cómo están? ¿Qué tal, Oye, Joaquín? Oscar, una pregunta. Claro. Al principio mencionaste que sistemas de vacío. Como persona nueva en el análisis de datos superficiales, ¿por qué hacer el análisis en un sistema de De ultra alto vacío. vacío? Ok, recordemos que lo que estamos sacando de una muestra son electrones, ¿no? Y si nosotros, pues que queremos que ese electrón sea detectado, pues queremos que
en su camino pues no haya nada, ¿no? O sea, que nada que lo perturbe. ¿Cómo se asegura eso? Pues en los sistemas de ultraalto vacío. ¿Sí? O sea, tener sistemas como eso nos asegura que partículas, ¿sí? O algún tipo de especie dentro del ambiente del electrón, pues no lo perturbe a su camino al detector. Eso es básicamente la razón por la cual nosotros necesitamos sistemas de vacío, para que el electrón pueda ser detectado sin ningún problema. Gracias. Ahora, ¿cuánto? Normalmente los sistemas de XPS usan ultraalto vacío y anda del orden de a la -9, -10 torr, que ya podríamos hacer la conversión a bares, ¿no? O cosas así. Gracias. Perfecto. Gracias, Oscar. Colegas, ¿tienen alguna otra pregunta? Adelante, Sergio Tomás. Gracias y gracias al doctor Ceballos por su plática muy interesante. Gracias. ¿Has realizado análisis particularmente del espectro hierro 2P? Para mí personalmente es uno de los elementos, si no el más difícil de analizar por XPS, ¿no? Es muy complejo. Grupos muy serios, no sé, canadiense de Bissinger llega a meter hasta 9 o 10 dobletes y algunos prácticamente parecen sacados de la manga, ¿no? Que Claro. asigna cuatro dobletes al estado hierro 4 más, 3 dobletes al hierro 3 más, a los satélites, a algo que él le llama inclusive así como meter la basura abajo de la alfombra, ¿no? Pre-peak, y etcétera, etcétera. Particularmente mi pregunta es si tú has tenido oportunidad de trabajar con hierro y cómo has procedido tú para el análisis del hierro 2P. Efectivamente, el hierro y en general, o sea, los metales de transición tienen una forma del espectro muy complejo, o sea, un background muy complejo. El cobre, el níquel, ¿por qué empiezan a ser complejos? Pues justamente porque empiezan a aparecer picos, los llamadísimos satélites, los shake-up, ¿no? O otro tipo de picos que tienen que ver pues, con la estructura del estado inicial o final del proceso de fotoemisión, ¿no? En términos generales, bueno, o sea, puede ser el espectro de hierro 2P, pero va a depender justamente del compuesto que estamos analizando, ¿sí? A lo mejor no vas a tener los mismos picos o la misma estructura, a lo mejor en un nanomaterial, ¿sí? O sea, nanopartículas de óxido de hierro, a que si lo vemos, por ejemplo, en una película ultra delgada, ¿no? Que por cierto, justamente en el grupo de trabajo hay un artículo justamente dedicado exclusivamente, ¿sí? Al hierro 2P, o sea, desde en estado puro hasta etapas tempranas de oxidación. Ahorita no tengo a la mano la referencia, pero seguramente por ahí pues en la red, incluso en el perfil seguramente del doctor Alberto, está el artículo. Y bueno, como te decía, va a depender mucho del compuesto. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ajustar el hierro 2P en nanopartículas de óxido de hierro, ¿sí? Y me aparecen uno o dos dobletes que sin problema los puedo ajustar. Pero efectivamente, he visto algunos artículos donde le meten una cantidad de picos que pues hasta cierto punto uno duda, ¿no? Y la razón principal es porque no se está ajustando correctamente el background. Esa es la principal razón. O sea, empezamos a meter picos indiscriminadamente porque no estamos ajustando el background. ¿Sí? Ese es el tema.
Ok. Gracias. Gracias. Hay una pregunta de Archide Guadalupe. Adelante, por favor. Sí, bueno, pues muchas gracias por la plática. Yo tengo una duda con respecto a cómo podemos determinar la confiabilidad de la información que encontramos en la literatura o en los artículos, ya que como mencionas es muy variado la discusión que hacen sobre XPS. En mi caso particular estoy haciendo el XPS del Samario y he tenido muchos problemas porque en la literatura pues existen diferentes tipos de información y como mencionan las gráficas, sobre todo el background que utilizan, o sea, es súper variado la información que dan. Entonces, ¿qué recomendación nos das como para poder corroborar que esta información está bien? Ok, me voy a regresar a esta diapositiva, donde quisiera hacer particular énfasis en esto. Actualmente estamos colaborando con gente para aplicaciones de nanopartículas de tierras raras. Entonces, yo la verdad no había trabajado con espectros, ¿sí? O con materiales de tierras raras hasta hace poco, pero me doy cuenta que empiezas a buscar en la literatura, como dices, y no hay absolutamente nada. O sea, empiezas a buscar y a buscar, y los espectros que hay o son espectros sin ajustar o son espectros mal ajustados. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, primero, tener bases importantes en términos de la técnica, ¿no? Eso es primordial para poder saber interpretar datos de XPS. Segundo, buscar cuestiones teóricas en términos de, en principio, cuántas componentes debería de yo poder observar, ¿sí?, en un espectro de XPS. Obviamente, los cálculos teóricos nos van a dar a lo mejor 7 componentes, ¿no? Y de esas 7 a lo mejor tú alcanzas a ver pues 3, ¿no? O 4. Tiene que ver mucho también con esa parte del usuario. O sea, desafortunadamente, como en otras técnicas, queda mucho al conocimiento del usuario. Entonces, yo empecé a buscar, ¿sí?, el espectro de neodimio 3D, y no encontré un solo artículo que tuviera al menos un ajuste, a mi punto de vista, razonable. Echan todo un rollo ahí y a lo mejor citan el artículo de hace no sé cuántos años que dijo que tiene una estructura tal y que tiene tales componentes, y se sigue esa cadenita. Y cuando va uno al artículo, pues resulta que solamente es el espectro y que ni tan siquiera está ajustado. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tuve que hacer? Bueno, pues buscar muchos artículos, y una vez ya de poderme empapar de información del elemento que quiero analizar, entonces empiezo a hacer esa interpretación, pero ya desde mi punto de vista, ¿sí? Y bueno, aquí nosotros hicimos nanopartículas de óxido de zinc dopadas con neodimio, y como les decía hace un rato, también me he encontrado artículos donde cortan los espectros, ¿sí? Si queremos hacer cálculos de composición, cortar el espectro es pues quitarle, vamos a decir, pues, material a la muestra, ¿no? Porque el área bajo la curva se traduce justamente a la composición. Entonces, si hacemos un mal ajuste, pues estamos de alguna manera subestimando o sobreestimando la información que nos está proveyendo el XPS. Por otro lado, si no ajustamos bien el background, las componentes que van a estar aquí no se van a poder ajustar, o vamos a tener de más o vamos a tener de menos. Entonces, en este aspecto estamos trabajando, ¿sí? Justamente puedo corroborar algo de la información teórica que se menciona de este espectro de neodimio 3D, y puedo corroborar que están las componentes físicamente aceptables, porque también ese es otro. Alguna vez alguien me preguntó, oye, es que yo puedo ajustar un espectro con 5 componentes, un espectro de oxígeno, por ejemplo,
¿Con 5 componentes o con 3 componentes? ¿Cuál está bien? La respuesta es, depende de tu material, o sea, ¿qué esperas tú? ¿Sí? Entonces, se deja mucho al conocimiento del usuario. Hay otra palabra, pero no me acuerdo. Pero básicamente se deja la experiencia del usuario, o sea, ¿qué esperas tú? Obviamente cuando las componentes son muy claras, pues ahí sí no hay vuelta de hoja, pero cuando las componentes están traslapadas, ahí es donde entra el conflicto, ¿no? No sé si puedo responder tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta de Jorge Alberto, de Jorge Adalberto. Por favor, Jorge. Tienes tu micrófono apagado, Jorge. Ah, caray, Hola, Jorge. hola, Oscar, gracias por tu plática. Por ahí la debemos de compartir, tener ahí un banco de datos de presentaciones, porque, Claro. y bueno, no, el comentario era porque la pregunta de Sergio sobre el fierro, hay 2 artículos publicados por el grupo acerca del Claro. fierro. Y sí es todo un reto hacerlo, pero pues hay algo de avance en términos de mejorar el ajuste que públicamente existe por otros Grupos, autores. ¿no? Ajá, pues eso prueba todo lo que acabas de decir, Oscar, a fin de cuentas, de que los métodos que se han desarrollado están siendo pues más eficientes. Si consideras pues el background, si consideras pues todas las variables que nos platicaste en tu plática. Entonces, pues nada más comentarles a los demás esa situación en particular del fierro que hace que cobre validez todo este trabajo, ¿no? Okay. No, y aparte puedo decir que, o sea, me atrevo a decir que es un análisis exhaustivo. Eso no me queda duda. O sea, en el grupo liderado por el doctor Alberto, básicamente, o sea, le buscamos justamente el detalle, ¿sí? Que normalmente, a lo mejor como usuarios, no logramos percibir, ¿no? Entonces, lograr llegar a este tipo de espectros, ¿sí? Es un reto, es mucho tiempo de análisis, mucho tiempo de búsqueda de información y justamente la interpretación. Eso es lo más importante. Ok, tenemos una pregunta más de Mario Pérez. Adelante, Mario. Gracias, pues muy bonita presentación, me gustó mucho. Yo tengo algunas dudas. He visto que algunos artículos calculan el band gap de algunos semiconductores usando la señal como del oxígeno, alguna parte cercana al oxígeno con XPS, y he visto que usan como películas ultradelgadas. Entonces a mí siempre me ha dado curiosidad porque para band gap yo no pienso en XPS, sino quizá otras técnicas. En No, particular, tenemos unas muestras, sí. Ajá, te escucho. Sí, tenemos unas muestras que las hemos medido por espectroscopía UV-Vis, por fotoacústica, y se resisten. Entonces yo ando buscando otra técnica para medir esa característica. Mira, en algún momento yo tuve el problema justamente a lo mejor como tú, de que por UV-Vis no logras ver el borde de absorción. O sea que en UV-Vis, pues, la señal que te dice que ahí está tu borde de absorción es el cambio de pendiente en el espectro, ¿no? Ya sea de absorción, transmisión o reflexión, como quieras. ¿Qué otra técnica? Híjole, hay algo que se llama UPS, ¿sí? Que te mide el borde de la banda de valencia. Bueno, entre otras cosas, la función de trabajo. Pero justamente necesitas el valor del ancho de banda prohibida para encontrar la banda de conducción, ¿no? Claro. Entonces caemos al UV-Vis, ¿no? Ajá, sí. Que yo sepa y de mi experiencia, la verdad,
No sé en qué artículo ni qué información estén dando estos cuates como para decir que se puede calcular. Yo no conozco eso, la verdad. O sea, Sí, yo he visto uno, dos, no tengo la referencia a la mano para compartirla, pero se me hizo bien raro y por eso decía, a lo mejor si existe un medio ahí o para condiciones muy específicas, algo que permita, pero pues no estoy seguro. Otra pregunta, del lado de ustedes que por lo que entiendo, pues están trabajando en varias cosas, lo del software, lo de las curvas de ajuste, estas dobles lorentzianas, todo esto. claro. Como en tu opinión, ¿hacia dónde va XPS? Porque veo que algunos ya están trabajando con XPS a presión, que sería como ambiental, ¿no? ¿Qué opinas hacia dónde va la tendencia? Híjole, ahí sí, para que veas, me agarras en curva. Lo que sí te puedo decir es que la tendencia va en aumento. Sí, Lo que yo veo de este lado es que el XPS ahora ya lo toman como la cerecita del pastel. Me he encontrado o he escuchado mucha gente que las revistas les dicen, oye, pues, te falta el análisis por XPS, aunque a lo mejor ni tan siquiera sea necesario, ¿no? Pero pues se los sí, piden. Yo creo que aquí la tendencia es justamente de crecimiento en términos de usuarios, sí, porque como les decía ahorita, en términos ya de a lo mejor de escuela, pues estamos muy cortos y eso se ve en el número de publicaciones y básicamente en cómo estas publicaciones muestran los datos, o sea, muestran el análisis de los aspectos de XPS, que la verdad, no es por nada, pero sí digo, no quise mostrar espectros a lo mejor tan fatales, pero sí dejan mucho que desear. Y mucho de esto, de lo que estamos haciendo en el grupo, es justamente crear esa conciencia pues para poder proveer algo de lo que nosotros sabemos y poderlo compartir con los demás y que les sirva para cuando vayan a tomar datos y que consideren aspectos que a lo mejor ni tan siquiera les pasaba por la mente y que deben de tomar en cuenta, ¿no? Como les decía, si yo tengo un elemento en baja concentración y el técnico no lo sabe, pues él va a tomar como pues, le pegue la gana, ¿verdad? Entonces, siempre hay que decirle al técnico los parámetros, ya sea de pase energy, de energía de paso, del número de scans, y el intervalo es súper importante. Si un espectro sale cortado, pues ahí, en términos de ajuste, se nos va a dificultar mucho más. muy bien. Pues muchas gracias y nuevamente me gustó la plática, muy Muchas completa. gracias. Bueno, vamos a tomar una pregunta más de Jorge Alejandro Torres. Por favor, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Oscar, por su presentación, muy clara. Bueno, a mí el comentario que hicieron hace rato de Mark Bissinger, y sí, efectivamente, lo estoy consultando, por ejemplo, ahorita, y hay un artículo que me suena mucho, que es precisamente el del cobre, que tiene 3.500 citas, de un espectro, pues, que evidentemente, pues, cuestionable, ¿no? Claro. Y siempre no se ha quitado esa tendencia, a pesar de los artículos que publicaron Linford y Mayor, ¿no? Donde dicen que el 40% de los espectros que se publican, pues, tienen errores conceptuales del XPS. Entonces, sí, el trabajo que hemos hecho en el grupo ha sido precisamente la concientización, pero otra cosa que también hay que mencionar, cada espectro es un reto. Digo, solamente se presentan las cosas bonitas, ¿no? Casi Claro. siempre, pero no se habla, por ejemplo, que hay gráficas, por ejemplo, del centro, que tiene 1 o 2 años de trabajo, o incluso hasta más, ¿no? De lo que se da, de lo que preguntaban hace rato, de cómo me puedo dar cuenta de que el espectro está bien hecho. Y casi todos los espectros, bueno, si no es que todos los espectros que tenemos en el grupo, pues tienen un sentido físico, es lo que nosotros buscamos, que no solamente son ajustes, sino que en realidad tienen este sentido físico con parámetros como la relación de Scofield, el splitting, la relación de áreas.
y sobre todo esta parte de la cuantificación, ¿no? Que es lo que nos da más peso, y el no quitarle el background nunca, ¿no? Y aparte, pues también hacer estos ajustes tan grandes, tan bonitos, ¿no? Y tan amplios, ¿no? Y sí, efectivamente, o sea, a pesar de que pues se ha hecho este enorme trabajo, pues todavía como que la comunidad no sé realmente qué pase, ¿no? Y que no sé, como que apenas, ¿no? Se están empezando a citar. Hay trabajos muy buenos como el de Cobalto, que ya tiene una cantidad considerable de citas. De citas, ¿no? Sí, los de Hierro, que también ya como que ya la comunidad empiezan a voltear a ver que sí, efectivamente el trabajo es bueno. Y aparte otra de las cosas que tiene el equipo es que cada espectro representó un nuevo reto, y que incluso las herramientas que nosotros tenemos van ido creciendo, ¿no? Por ejemplo, el Analyzer de hace 10 años pues es muy distinto ya del Claro. actual, y sobre todo otras herramientas que han nacido, ¿no? Para el cálculo de la composición, pues, esas cosas por el estilo, que sí, efectivamente, como lo mencionaban hace rato, sí necesitamos una escuela, definitivamente, una escuela de XPS, sobre todo pues, para darle más difusión al trabajo, ¿no? Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. No, gracias, Alejandro. Y tú eres parte fundamental justamente de, bueno, todos los del grupo, justamente para que esto se logre, ¿no? Y me regreso a esta, digo ya, para terminar, a esta diapositiva, pues donde los invito a todos, ¿sí? A entrar a esta página xpsoasis.org, a registrarse, a explorarla, a visitarla, a hacer comentarios y a descargar el software Analyzer, que es totalmente libre. Lo único que les pide es que se registren como usuarios y pues picarle al software que es muy amigable y que, como dice Alejandro, pues está en constante evolución. Eso es lo que puedo decir a grandes rasgos. Ok, ya había cerrado la sesión de preguntas, pero vamos a darle 10 segundos a Alberto. Adelante, Alberto. Gracias, Máximo. Excelente presentación, Oscar. Hablando de esta página, quisiera mencionar que los algoritmos que están en el Analyzer, todos los métodos de ajuste, sobre todo de modelado de background, el background activo y otro, la doble lorentziana, y métodos para calcular incertidumbres. Todos esos algoritmos estamos en una colaboración con los Álamos. Y los Álamos está agarrando estos algoritmos y los está insertando a una aplicación de inteligencia artificial. Esta aplicación va a tener como objetivo agarrar toda la literatura existente en XPS, ese es el objetivo final, y hacer ajustes con nuestros métodos. Y esos ajustes los van a subir a esta página web. Si ven, aquí hay dos tablas periódicas. Una es la base de datos, otra es los foros de discusión, y va a haber una tercera tabla periódica. Acuérdense que cada elemento tiene cada uno de los niveles cuánticos, y en esa tercera van a ir todos los ajustes hechos por la aplicación de inteligencia artificial. Lo que se vaticina es que eventualmente la inteligencia artificial va a ser mejor que nosotros para ajustar. Eso eventualmente es lo que se espera, que a través del aprendizaje pueda llegar a superar a cualquier humano, incluso a los miembros de mi grupo, algunos del grupo que está cañón, pero sí se puede. Y
Entonces va a ser una super base de datos y ahí se va a encontrar todos los niveles cuánticos de todos los elementos bajo una gran serie de ambientes químicos. Si queremos el titanio 2P en óxido, en nitruro o en otro tipo de combinación, se supone que ahí van a estar. Y ahorita estamos creando lo que es la API, con la que este programa va a poder hacer los posts en esta página. Estamos trabajando muy fuerte en esto y esperemos, eso es un esfuerzo mexicano hacia el mundo. Y está siendo muy bien recibido, muy bien recibido. En todos lados se está hablando de esta página web, que se pretende que se convierta en la página web de XPS. Pues muchas gracias a Oscar por la presentación. Y ¿quién fue quien mencionó a Bissinger? Fue Alberto, ya pasaron tus 10 segundos. Bueno, ahí lo dejo. Supone que era de 1 a 2 la presentación, pero entiendo es un tema muy interesante y podríamos en otra ocasión programar una más para que podamos muy bien. con más calma esto. En principio, pues te agradecemos mucho, Oscar. No, nada que agradecer. Un aplauso desde esta Ciudad de México. Muy bien, pues agradezco mucho a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Oscar. Bye.